Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad queremos compartir con cada uno de ustedes lo que es el periodo intertestamentario, un periodo muy importante que involucra tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento para poder comprender un poco de los evangelios y de Jesús. Acompáñenos a conocer cada uno de ellos. El imperio persa empezó a desarrollarse en el siglo VI a.C. Dicha población aún pequeña empezó a dedicarse a la agricultura y a la ganadería, ya que era una forma de establecer y de mejorar su economía. Sin embargo, Ciro el Grande, en el año 559 a.C., empezó a apoderarse y fue uno de los conquistadores más importantes de aquella época, ya que dentro de sus conquistas se encontraba los medos, que se convirtió en la primera provincia, luego siguió los lidios y luego la Gran Babilonia. Dichas conquistas han establecido en el imperio persa una potencia y una autoridad suprema en aquel entonces. Los medos persas se caracterizaban específicamente por tener una política estratégica, y eso era respetar las creencias de cada uno de la población que podía estar dentro del imperio persa. Es así que los judíos también pudieron practicar y vivir su fe dentro de aquellos tiempos donde los medos persas conquistaron Babilonia y los judíos estuvieron bajo su poder. Dicho entonces, el imperio persa más adelante fue conquistado ya por Alejandro Magno, quedando en historia sus grandes conquistas y cómo esto fue creciendo a lo largo de los años. Así también vamos a conocer acerca de los otros imperios y cuáles fueron sus mejores conquistas y cómo se desempeñaban dichos imperios en aquel entonces. Continuando con la exposición, vamos a ver acerca del Imperio griego. Se da inicio en el año 334 al año 167 a.C. Alejandro Magno fue su gobernante. Tras la muerte de su padre, asumió el cargo a los 20 años. Luego podemos ver que Alejandro fue el unificador de los estados griegos, también fue el fundador de la ciudad de Alejandría. Amén. Curiosamente, Alejandro se enferma de una enfermedad terminal y fallece. Luego de fallecer él, amén, su reino es dividido en 4 partes, 4 gobiernos, y vamos a ver un poco acerca del helenismo. Amén. El helenismo es el idioma griego y la cultura griega, donde ellos querían, amén, si era un gobierno tan grande, querían que solamente haya un idioma y se practique sus vivencias. Vamos a ver acerca también del koine. El koine es el idioma de los evangelios. ¿Ven? El koine es el idioma, amén, que pregonó en aquellos tiempos. También podemos ver acerca de la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento del hebreo al griego, que lo realizaron 72 eruditos. Amén. De esa forma fue traducida la Biblia del hebreo al griego. Ahora vamos a ver acerca de Antíoco IV Epífanes. Este gobernante trató, amén, de hacer prevalecer el helenismo, de donde aquel que no practicaba el lenguaje griego, la cultura griega, era asesinado, entre los cuales estaba el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo judío. También queremos considerar este tema acerca de la independencia macabea y el imperio romano. Hablando a grandes rasgos sobre la independencia macabea, es iniciada por un sacerdote judío llamado Matatías, quien al ser obligado a ofrecer el sacrificio de un cerdo a los dioses paganos, un oficial sirio, mata al oficial sirio juntamente con un apóstata judío, de esta manera huyendo a las colinas de aquel lugar juntamente con sus hijos, para más adelante formar una guerrilla que se levantara en contra de los seleucidas y de esta manera no resolver la independencia de Judea. Más adelante, por mano de uno de sus hijos, también se llega a restaurar el culto judío dentro del templo de Jerusalén en el año 165 a.C. Hablando acerca del imperio romano, Jerusalén es conquistada por Roma en el año 163 a.C., lo cual implicó que el pueblo judío premiara hostilmente a los romanos, y de este hecho histórico
tenemos varios autores que nos pueden mencionar, pero dentro de uno de ellos, destacando a este historiador judío, Flavio Josefo, menciona en uno de sus libros llamado Antigüedades Judías, que este general Pompeyo, romano, entró al templo de Jerusalén y profanó el lugar santísimo de esta manera, provocando así la indignación entre los judíos. Hablando acerca de Herodes el Grande. Herodes el Grande nace en el año 73 a.C. Y es proclamado como rey de Judea por el Senado romano y quizá por la influencia de uno de sus amigos, el general pues Marco Antonio. Rescatando pues en cuanto a su vida familiar, Herodes tenía 15 hijos y varias esposas, pero también caracterizado por su naturaleza desconfiada y violenta de su gobierno, ejecutó a 3 de sus hijos y a una de sus esposas llamada Mariana, pero por otra parte también destacando de Herodes, tenía grandes habilidades políticas y militares, dentro de ellas también pues no destacando por las grandes construcciones espléndidas de grandes edificios que hacía, lo cual llamaba la atención de muchos romanos, como fue la reconstrucción del templo de Jerusalén, quizás no muy vista por los judíos, porque estos lo consideraban, digamos, a Herodes como un dictador lacayo, con un gobierno autoritario, lo cual generó resentimiento entre la población local. Voy a poner la parte de los grupos políticos. Dentro de los grupos políticos tenemos a los celotes, a los herodianos y a los publicanos. Ahora, ¿quiénes eran los celotes? Los celotes eran fanáticos de la libertad y esperaban a Moisés como un caudillo de libertador. También eran una secta intensamente nacionalista. Políticamente estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentes rebeliones. Se les consideraba también alborotadores. Este partido fue fundado por Judas el Galileo. También podemos hablar de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Era un partido político más que religioso. Favorecía al déspota Herodes el Grande y sus hijos. Creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía. Además, los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También podemos hablar de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos que por amor al dinero cobraban los tributos que exigía el Imperio Romano. A los romanos no les interesaba los métodos que utilizaran para cobrar los impuestos. Su comisión consistía en todo lo que superaba la cantidad estipulada por el Imperio Romano. La mayor parte de ellos eran muy ricos y los judíos los consideraban judíos apóstatas. Dios le bendiga. Continuando con el tema, en este mapa conceptual veremos los grupos religiosos. Entre ellos tenemos los fariseos, los saduceos y los esenios. El fariseísmo era conocido por su celo en la ley y en las traducciones. Ellos creían en la existencia de ángeles, los espíritus y la resurrección de los muertos. Y también se les conocía por su apariencia, piedad y moralidad ante los judíos. Pero más eran totalmente hipócritas, porque ellos ponían cargas pesadas, mas ellos no podían sobrellevarlas, y así creían que ellos obedecían la ley de Dios. Los saduceos. Los saduceos era una secta del judaísmo que se asociaba con el sacerdocio y tenía una influencia política y religiosa significativo en el periodo del Segundo Templo. A diferencia de los fariseos, ellos no creían en la existencia de los espíritus y de ángeles y la resurrección de los muertos. Los esenios. Los esenios fueron una reacción contra el formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. Aportaron por una vida más tranquila, separada de la confusión política y religiosa, y se les conocía por su laboriosidad y piedad. Y su objetivo
principal era preservar la traducción del Antiguo Testamento y transmitirla a las generaciones futuras. También en este mapa conceptual veremos las instituciones religiosas como el templo, las sinagogas y el Sanedrín. El templo era el centro de la vida religiosa de los judíos. El templo era en Jerusalén el lugar central del culto para los judíos. Era donde se ofrecían los sacrificios y prescritos por la ley judía. El templo atraía multitudes de personas cerca y de lejos que venían a ofrecer sacrificios y adorar, como sus festividades principales, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Las sinagogas eran los espacios donde se estudiaba la palabra de Dios y a profundidad y se transmitían las traducciones del conocimiento de las Escrituras. Las sinagogas aprovechó nuestro Señor Jesucristo para difundir la palabra de Dios y sanar a muchísimos enfermos que estaban siendo agobiados por las enfermedades. El Sanedrín era un cuerpo gobernante de judíos que surgió en el siglo III a.C. y era compuesto por 70 miembros, incluyendo a sacerdotes, nobles, saduceos y algunos escribas y ancianos bajo la presidencia del sumo sacerdote. El Sanedrín estuvo involucrado en varios juicios importantes como la figura de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Estas audiencias tuvieron lugar en el contexto de las tensiones políticas religiosas entre el poder judío y el dominio romano.